Buenos días con todos. En la asignatura de Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras, el grupo número 1 les va a hablar acerca de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. El grupo número 1 está conformado por el señor Capitán de Ingeniería Núñez Jairo, el señor Capitán de Ingeniería Carlos López, la señorita María José Brito, el señor Pilamunga Anthony, el señor Francisco Ayala y el señor Criollo Andrés. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Francisco Ayala y a continuación yo voy a exponerles acerca de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. La Contraloría General del Estado, frente a los cambios en la legislación ecuatoriana que se han producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la República del Ecuador, reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales y normativas para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, talento humano, información pública, finanzas públicas, contratación pública, entre otras. Los avances y mejores prácticas en la administración pública moderna, emitidos por las organizaciones internacionales encargadas de su investigación y divulgación, consideró necesario actualizar las normas de control interno para proveer a las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos de un importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la comunidad. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone a este organismo la regulación del funcionamiento del sistema de control, con la adaptación, expedición, aprobación y actualización de las normas de control interno. A partir de este marco regulador, cada institución del Estado dictará las normas, políticas y manuales específicos que consideren necesarios para su gestión. Las normas de control interno son concordantes con el marco legal vigente y están diseñadas bajo principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. Las normas de control interno desarrolladas incluyen normas generales y otras específicas relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, tecnología de la información y administración de proyectos, y recogen la utilización del marco integrado de control interno, emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway, que plantea 5 componentes interrelacionados e integrados al proceso de administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr sus objetivos. La actualización de las normas fue realizada con la participación, aporte y coordinación de usuarios internos y externos, quienes proporcionaron información importante sobre áreas específicas de gestión. Por tanto, es el resultado de un esfuerzo común. Además, es un documento que promueve el diseño, implantación y evaluación del sistema de control interno, que debe ser perfeccionado continuamente para incorporar el impacto de los nuevos avances y tendencias actuales en la administración, en busca de un beneficio de las instituciones del sector público, de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y de la sociedad en general, usuaria de los bienes y servicios que éstas proveen. Con el propósito de asegurar la correcta y eficiente administración de los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, en el año 2002, la Contraloría General del Estado emitió las normas de control interno, que constituyen lineamientos orientados al cumplimiento de dichos objetivos. Los cambios en el ordenamiento jurídico del país. A partir de ese mismo año, los avances y mejoras prácticas en la gestión pública exigen la actualización de las normas de control interno, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas de control interno y la administración pública en relación a la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales.
El código de las normas de control interno tendrá 5 caracteres numéricos respondiendo a la estructura del código. Los 3 primeros conforman el campo y representan el grupo y subgrupo. Un ejemplo así es 200, ambiente de control, y los 2 últimos caracteres constituyen el segundo campo y señalan el título de la normativa. Ejemplo, 200-01, integridad y valores éticos. Muchas gracias. A continuación se detallará el código de manera más simplificada. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es María José Brito y yo voy a exponer acerca de las normas generales. 100. Normas generales. 100.01. Control interno. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio de control. El control interno es un proceso integral que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 100.02. Objetivos del control interno. El control interno, para alcanzar la misma institucionalidad, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia, garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad, proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 100.03. Responsables del control interno. El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Las servidores y servidores de la entidad son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente, y con el apoyo de la auditoría interna como el de asesor y de consulta. 100.04. Rendición de cuentas. La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados. La rendición de cuentas es la obligación que tienen todos los servidores y servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. Las servidoras y servidores presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. 200. Ambiente de control. El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Este ambiente define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma que se desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y determinan las probabilidades de ocurrencia de los riesgos. La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de control interno, deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la institución. 200.01. Integridad y valores éticos. La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional. Estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización.
Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Criollo y voy a exponer a continuación algunos códigos de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Expondré sobre el apartado 200, ambiente de control, empezando en el 200.02, administración estratégica, y hablando hasta el 200.09, unidad de auditoría interna. En el 200.02, las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos implantarán, podrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. También requieren para su gestión la implantación de un sistema de planificación que incluye la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del plan plurianual institucional y planes operativos anuales, los cuales deberán contener objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el periodo anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad de la red de recursos. Deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidas por el Sistema Nacional de Planificación, SNP, las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, las directrices del Sistema de Presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación del entorno. Como toda actividad de planificación, requiere seguimiento y evaluación permanente. En el apartado 200.03, políticas y prácticas de talento humano, tenemos qué es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento. La administración del talento humano constituye una parte importante en el ambiente de control. Cumple con el papel esencial de fomentar el ambiente ético, desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto es gracias a políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. En el apartado 200.04, estructura organizativa, tenemos la máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su emisión y apoye efectivamente a lo logrado en el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de controles pertinentes. Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funcionales para uno de sus servidores y servidoras. En el apartado 200.05, delegación de autoridad, tenemos que la delegación de funciones o tareas debe conllevar no solo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también a la asignación de la autoridad necesaria a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. La asignación de responsabilidad de la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funcionales, operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. La competencia incluye el conocimiento, habilidades necesarias para ayudar a asegurar las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. Mantendrán un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y la misión de la entidad. Esto va dirigido a los servidoras y servidores de las organizaciones, de los organismos, entidades, dependencias del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. En el apartado 200.07, coordinación de acciones organizacionales, las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y mejoramiento de las medidas y
ya implantadas, así como en el diseño de controles efectivos para las áreas de las organizaciones donde desempeñan sus labores de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones requeridos a efecto de que las servidoras y servidores de las unidades participantes en la ejecución de los procesos, actividades y transacciones de la institución desarrollen sus acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la implantación efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los objetivos. En el apartado 208, adhesión de las políticas institucionales en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las políticas generales y especificadas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos proporcionados para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidos. Los niveles de dirección y la jefatura se asegurarán de adhesión a las políticas institucionales mediante el establecimiento de controles y factores motivadores adecuados. En el último apartado 209, unidad de auditoría interna, tenemos que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos. La unidad de auditoría interna estará integrada por personal multidisciplinario. Mediante técnicas y procedimientos de auditoría, evaluará la eficiencia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos institucionales. Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades y niveles directivos, servidores y servidoras de la entidad para fomentar y mejorar sus procesos y operaciones. Buenos días Muchas con gracias. todos. Capitán Carlos López. El grupo 300 de las normas de control nos indica que la máxima autoridad establecerá todos los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de todos sus objetivos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversariamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán los responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de todos sus objetivos. El título 301 nos habla acerca de la identificación de los riesgos. Todos los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, debido a factores internos o externos, así como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos. Algo fundamental para la evaluación de riesgos es la existencia de un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y operativas para tomar las acciones que sean necesarias. El título 302 nos habla acerca del plan de mitigación de riesgos. De igual forma, los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos realizarán el plan de mitigación de riesgos, desarrollando y documentando una estrategia clara. El plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión que incluya su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, asignando responsabilidades para las diferentes áreas específicas. De igual forma, los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas realizarán una adecuada planeación, así como un programa que prevea todos los recursos necesarios para definir las acciones en respuesta a todos los riesgos. El título número 303
nos habla acerca de la valoración de riesgos. Aquí tenemos que tener en cuenta que la valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia. De igual forma, la administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas: la probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a esta ocurrencia. La metodología para analizar los riesgos puede variar, porque algunos son difíciles de cuantificar, mientras que otros se prestan para un diagnóstico numérico. El título número 304 indica acerca de las respuestas a los riesgos. En este tema, los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuesta al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta son parte integral de la administración de los riesgos. Los modelos de respuestas del riesgo pueden evitar, reducir, compartir y aceptar. Debemos evitar lo que el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos. El grupo número 400 de las normas de control nos habla acerca de todas las actividades de control, en donde la máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores son los responsables del control interno. De acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control, tales como la separación de funciones incompatibles, los procedimientos de aprobación y autorización, las verificaciones de controles sobre el acceso a recursos y archivos. Para ser efectivas todas las actividades de control, estas deben ser apropiadas, deben funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo y estar relacionadas directamente con todos los objetivos de la entidad. Saludos, Capitán Núñez Cairo les saluda. A continuación, voy a exponer algunos códigos de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Código 400, actividades de control. Código 401, generales. Código 401-01, separación de funciones y rotación de labores. Se tendrá cuidado al definir las funciones de sus servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores. No se asignará un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso. La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujogramas y en la descripción de cargos en todas las entidades del sector público. La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control es un mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la entidad u organismo. Código 401-02, autorización y aprobación de transacciones y operaciones. La máxima autoridad establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras. Las servidoras que reciban las autorizaciones serán conscientes de la responsabilidad que asumen en su tarea y no efectuarán actividades que no les correspondan. Código 401-03, supervisión. Los directivos de la entidad establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales. La supervisión de los procesos y operaciones se lo realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico. Permitirá determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia. Código 402-01, responsabilidad del control. La máxima autoridad dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia el diseño de controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base a las disposiciones legales.
Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional. La programación de la ejecución presupuestaria del gasto consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los programas, proyectos y actividades que serán ejecutadas en el periodo inmediato a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. Código 402-02, control previo al compromiso. La máxima autoridad establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras. En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad. 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo. 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos. Código 402-03. Control previo al devengado. Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un derecho como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingreso se verificará 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase de control previo. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera ingreso a las normas que rigen su proceso. Código 402-04. Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados. La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas a base del presupuesto aprobado y del Plan Operativo Anual Institucional. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero, mi nombre es Anthony Pilamonga. A continuación vamos a analizar el capítulo 403 correspondiente a Administración Financiera. Dentro del capítulo 403 correspondiente a Administración Financiera, en su subtema de tesorería, tenemos el código 403-01, que corresponde a la determinación y recaudación de los ingresos, en donde nos dice que la máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de las entidades y organismos del sector público serán los únicos responsables de la determinación y recaudación de estos ingresos, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. Para esto es primero necesario entender que es un ingreso público, ya que estos, de acuerdo a su procedencia, pueden ser tributarios y no tributarios, de autogestión, de financiamiento o de donaciones. Asimismo, estos ingresos de autogestión son aquellos recursos en que las entidades y organismos del sector público obtienen por la venta de bienes y servicios. De igual manera, hay que tomar en cuenta que los recursos públicos podrán hacerse de manera directa o por medio de la red bancaria privada. Finalmente, es preciso tomar en cuenta que los ingresos a través de las cajas recaudadoras en efectivos, cheques certificados o cheques cruzados a nombre de la entidad deben ser revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las siguientes rotativas de ingresos autorizados, ya sea en el transcurso del día o máximo en el siguiente día hábil. Ya para el código 403-02, correspondiente a constancia documental de recaudación, nos dice que el Ministerio de Finanzas y toda entidad del sector público o persona jurídica privada que disponga de recursos públicos que recaude o reciba recursos financieros, este deberá ser responsable, ya que se otorgará por medio de un ingreso preingreso y un prenumerado, es decir, que por cada recaudación que se realice, una entidad u organismo del sector público, por cualquier concepto, se entregará al usuario un original del comprobante, a fin de tener una garantía. Otro punto a tomar en cuenta es que bajo ninguna circunstancia se podrá cobrar tasa o tarifa por alguna de las ventas de bienes o servicios, sin que se comercialice bajo una factura, una nota de venta u otros documentos autorizados por el organismo en materia tributaria.
Ya en el código 403-03 nos dice que las especies valoradas son emitidas, controladas y custodiadas por las unidades responsables del Tesoro Nacional, o aquellas que por excepción son emitidas y custodiadas por organismos del régimen seccional autónomo. Es decir, que estas empresas públicas deben entregar al beneficiario por la recepción del servicio prestado por parte de un órgano del sector público. Sumado que a los ingresos que se generen por la venta de estas especies valoradas constarán obligatoriamente en los presupuestos institucionales y se depositarán en la cuenta rotativa de los ingresos de los bancos correspondientes. Como siguiente punto tenemos el código 403-04 que corresponde a la verificación de ingresos, en donde nos dice que las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras efectuarán una verificación diaria con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los recibidos. Todo esto con el fin de controlar que estos sean transferidos al depositario oficial. Asimismo, nos dice que la verificación se realizará por una persona y que la evaluación a cargo del servidor estará bajo la administración de sus recursos. Como siguiente punto tenemos el código 403-05, correspondiente a medidas de protección de las recaudaciones, en donde nos dice que está a cargo de la máxima autoridad y el servidor de turno. Asimismo, nos dice que existe un personal a cargo del manejo o custodia de los fondos y que éste estará respaldado por una garantía razonable. Finalmente, nos dice que en este punto se debe incluir la exigencia de una caución suficiente al recaudador a fin de obtener garantías. Para el punto 403-06, correspondiente a cuentas corrientes bancarias, nos dice que toda cuenta corriente única del Tesoro Nacional se ingresará todos los recursos provenientes de cualquier fuente que alimente el presupuesto general del Estado y los gobiernos seccionales a través de cuentas auxiliares. La apertura de este tipo de cuentas en el sector público, en donde el depositario oficial será el autorizado exclusivamente por la unidad responsable del Tesoro Nacional. Además, es preciso tomar en cuenta que ninguna institución pública podrá aperturar cuentas fuera del depositario oficial de los fondos públicos. Pero para aperturar cuentas bancarias también se debe registrar la firma de los servidores y servidoras autorizados, ya que estos son asignados para el manejo y el control de estas mismas cuentas y no tendrán funciones de recaudación de los recursos financieros. En conclusión, se mantendrán cuentas especiales en el depositario oficial de los fondos públicos para la provisión de pagos de amortización e intereses de una deuda pública interna y externa, recibiendo los recursos que se transfieren de la cuenta corriente única. Como siguiente punto, el código 403-07, correspondiente a conciliaciones bancarias, nos dice que son procesos que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean correctos y sean los mismos, a fin de evitar problemas. Asimismo, se debe tomar en cuenta que se realizan comparando los movimientos del libro de bancos de la entidad y además se garantiza la efectividad mediante la ejecución por uno o varios servidores. Es decir, que la conciliación de los saldos contables y bancarios permite verificar si las operaciones son efectuadas por las unidades administrativas de tesorerías y que éstas deben ser oportunas y adecuadamente llevadas bajo una contabilidad. Ya para terminar esta presentación, en el código 403-08 decimos que corresponde al control previo al pago. Este nos menciona que las y los servidores de las instituciones del sector público, designados para ordenar un pago, suscribir comprobantes, entre otros, deben cumplir algunas características. Como primer punto, tenemos que todo pago corresponderá a un compromiso de vengado. Segundo, los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de la caja autorizada. Tercero, los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos. Como cuarto punto, tenemos que bajo la verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar. Y finalmente, que toda transacción que no haya variado respecto a la propiedad de legalidad y conformidad con el presupuesto. Para estos efectos es necesario entender y tener documentos justificativos, ya que determinan un compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios, lo que demuestran entrega de obras, bienes y servicios contratados.